el oficio del diácono. Esta palabra oficio significa rol o ocupación. Amén. ¿Qué es lo que hace un diácono? Yo creo que todos o la mayoría de nosotros ya hemos escuchado esta palabra, diácono o diaconisa. Entonces decir que un diácono es un servidor. Amén. Un diácono es un servidor. Es aquel que, por ejemplo, en la iglesia local o en una iglesia pastoral, está encargado de ayudar al pastor o la congregación con diversas tareas, desde tareas administrativas como tareas en el ámbito espiritual. Amén. Entonces un diácono es una autoridad dentro de la iglesia. Amén. Para ayudar al pastor en las tareas de la iglesia. Veremos, si tienes ahí tu Biblia, por favor, quiero que la abras en Hechos capítulo 6, del verso 1 al 4. Aquí veremos la primera elección o la elección de los primeros diáconos en la iglesia. Hechos capítulo 6, del verso 1 al 4. ¿Alguien quiere leer para nosotros? Hechos capítulo 6, del verso 1 al 4. Del 1 al 4 dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces vemos aquí que estos diáconos les fue dado un trabajo para hacer dentro de la iglesia. La iglesia se ocupaba sobre todo en las labores sociales. Una de las labores o uno de los trabajos era dar de comer a las viudas, ¿vale? Distribuir alimentos para las viudas. ¿Por qué? En aquel entonces las mujeres no trabajaban, ¿vale? ¿Quién era el responsable por el sustento del hogar? Era el hombre. Una vez que una mujer perdía a su marido, ella básicamente perdía su forma de sustento. ¿Quién estaba encargado de ayudar a estas mujeres? Claro, si ellas tenían hijos adultos, ¿no?, que ya trabajaban, etc., la responsabilidad de ayudar a estas mujeres era primeramente de sus hijos. Tenían que proveer para ellas. Pero si no tuviera hijos, entonces era la iglesia la que se ocupaba de ayudar, ¿no?, a estas mujeres con el sustento, ¿vale? Claro que estas mujeres tenían que cumplir ciertos requisitos y, según el apóstol Pablo, uno de los requisitos era que no fueran menores de 60 años para que pudieran estar en la lista, ¿no? Si eran jóvenes, viudas, él recomendaba a que se casaran, ¿vale? ¿Para qué? Para que siguieran con sus vidas. Pero las que habían sido fieles en el servicio al Señor tenían
60 o más de 60, ¿vale? Personas de buen testimonio. Entonces, estas mujeres, quien se encargaba de ayudarlas era la iglesia. Solo que luego hubo, claro, porque como la iglesia creció tanto y el trabajo se multiplicó y hubo disputas, ¿no? O discusiones entre los griegos y los gentiles, porque sus viudas de los griegos, de los hermanos griegos, no estaban siendo bien atendidas. Los apóstoles se reunieron y dijeron, mira, para que este lado de la obra de Dios no esté desatendido, lo que vamos a hacer es, pues, encomendar este trabajo de la distribución de los alimentos o la parte social, vamos a encomendarle a unos diáconos. Entonces ellos reunieron, oraron, ¿vale? Y apartaron a 7 varones, 7 hombres llenos. En primer lugar, la condición era que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. En primero, buen testimonio. Tenían que ser personas respetadas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Personas llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Amén. A veces pensamos, no, para distribuir alimentos no hace falta todos estos requisitos, ¿no? Cualquier persona puede llegar y ponerse a distribuir alimentos, a encargarse de la obra social. Pero de acuerdo con la palabra de Dios en Hechos 6, no. Toda la persona que se encarga o todo el que es un diácono tiene que ser una persona con buen testimonio. Eso significa que tenga buena reputación, que las personas hablen bien de ella. Que sea una persona llena del Espíritu Santo, que se vea la presencia de Dios, que se sepa que Dios está con esta persona. Amén. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo en su forma de hablar, de comportarse, de estar en la iglesia y fuera de la iglesia. Que tenga sabiduría, que sepa resolver los problemas, que sea una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios, amén, y también de lo que se le ha encargado para hacer, sea distribuir alimentos, sea trabajos administrativos. Tiene que ser una persona que conozca, que sepa lo que está haciendo y sobre todo que dependa del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de que ellos pudieran encargar esta tarea a los diáconos? Es para que ellos estuvieran más enfocados en la oración, que los apóstoles estuvieran más enfocados en la oración y en el ministerio de la palabra, que ellos pudieran tener más tiempo para estudiar la palabra y predicar la palabra, que ellos pudieran tener más tiempo para orar, porque el pastor no puede ocuparse de todo el trabajo. Amén. Sobre todo si es una persona que tiene familia también. Y en los días de hoy, muchos de los pastores también trabajan. Imagínate, un pastor tiene familia, tiene que ocuparse de su familia, tiene su propio trabajo, tiene que ocuparse de la iglesia, tiene que visitar a los hermanos y luego tiene que distribuir los alimentos. O sea, no tendrá tiempo para nada. Entonces, por eso ellos han levantado diáconos en la iglesia. ¿Para qué? Para que ayuden en el ministerio. Amén. Y hay algunos requisitos para los diáconos. ¿Cómo deben de ser los diáconos? ¿Cómo deben de trabajar? ¿Cómo deben de comportarse los diáconos?
Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, del verso 8 al 12. Amén. Yo voy a leer, lo tengo. 1 Timoteo capítulo 3, el verso 8 al 12. Dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Amén. Entonces vemos aquí que no cualquier persona puede ser un diácono. En primer lugar, un diácono no puede ser una persona novata en Cristo. O sea, no puede ser una persona que tenga poco tiempo en Cristo. Amén. Tienen que ser evaluados primero. Su responsabilidad, su compromiso con la palabra, cómo se comportan, cómo está su hogar. Amén. No puede ser un borracho. No puede ser una persona que tiene deudas por todos los lados. Todo el mundo tiene deudas. Amén. Pero tenemos que ser personas comprometidas con pagar sus deudas, tener su vida al día, tener orden en esta área que es súper importante, que es la economía, las finanzas. Un diácono tiene que ser una persona que tiene que tener a sus hijos en sujeción. Sus hijos tienen que ser bien educados, respetuosos con los padres, amén, etcétera. Y tienen que estar sirviendo al Señor como mínimo. Amén. Es importante que los hijos sigan los caminos del Señor. Cuando, claro, son menores de edad y cuando viven con nosotros, ¿no? Si es un hijo que ya es adulto, ya tiene su propia vida, ya no estar bajo nuestra responsabilidad es diferente. Él ya tiene que decidir por sí mismo. Amén. Pero cuando son menores de edad, viven bajo nuestro techo, tienen que estar bajo sujeción. La esposa del diácono o la diaconisa, amén, no puede ser calumniadora, no puede ser chismosa, crear contiendas, problemas, ¿no? Hablar mucho o hablar demasiado. Tiene que respetar a su marido, tiene que dar buen testimonio, amén. Tanto el diácono como la diaconisa y sus propias familias tienen que tener control propio. ¿Qué significa eso? No ser personas que se exaltan de cualquier manera. Como dicen, que hierven en poca agua, ¿no? Se pelean con todo el mundo. La lían. Donde quiera que vayan, son los que la lían. Entonces no puede ser. Amén. Y tienen que ser fieles en todo lo que hagan. ¿Qué significa eso? Que sean responsables. Amén. Cuando han asumido una responsabilidad, tienen que cumplir. Tienen que ser cumplidores de su palabra. Amén. Eso es súper importante.
para los diáconos. Tanto los diáconos como los ancianos, que nosotros hemos hablado, amén, la semana pasada, tienen que gobernar bien sus hogares. Un obispo es un anciano, o sea, que es un gobernador de la iglesia, ¿no? Pero es alguien que es un responsable, un administrador de la obra de Dios. La Biblia dice que un diácono debe de ser fiel en todas las cosas. Amén. Él debe de ser marido de una sola mujer. Hay personas que interpretan mal este pasaje. Hay personas que, por ejemplo, predican y enseñan que si la persona es divorciada, no puede ser diácono, o no puede ser anciano, o no puede ser pastor. Interpretan en cómo que la persona tiene que haber casado solo una vez. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo que un obispo o un diácono no puede ser un polígamo. Amén. No puede tener novias por ahí. Está casado, pero está con otras. Amén. Abusos dentro de la iglesia. Está casado, pero está con una hermana también. Ahí afuera, o hace cosas por ahí. No, un diácono tiene que dar ejemplo. Tiene que ser marido de una sola mujer. Amén. Y serle fiel a su esposa. Y la mujer también serle fiel a su marido. Amén. Tener a los hijos en sujeción. La hermana Lucrecia tiene 1 Timoteo capítulo 3, el verso 13. ¿Puede leer para nosotros, por favor? Sí, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados por el respeto de los que demás y aumentarán su confianza en la fe de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, los que hagan bien su trabajo como diáconos, dice que hay una recompensa para ellos. Amén. El Señor les recompensará. El trabajo de diácono es un trabajo muy importante. Es un trabajo digno de mucha confianza y de respeto. Los que hagan bien su trabajo como diáconos aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. O sea que las personas que te miren, te mirarán con respeto, con admiración, porque es un trabajo de mucho valor. Es un trabajo muy importante. Y el Señor Jesucristo te recompensará. Es un trabajo digno de ser anhelado. Amén. Entonces el Señor no quiere solamente que nosotros seamos seguidores de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Un seguidor es aquel que le ha entregado su vida a Cristo, pero que no tiene responsabilidades. Bueno, él va a la iglesia cuando le apetece, cuando tiene tiempo o cuando le es posible. No se compromete con el servicio. Amén. Le ha entregado su vida a Cristo, pero es uno más. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Es más que un seguidor. Es alguien que está comprometido con la obra. Es alguien que quiere aprender más del Señor, porque el deseo de su corazón es servirle al Señor. La palabra de Dios dice que cuando el Señor vuelva, Él quiere encontrar a todos sirviendo. Él no quiere encontrarnos como creyentes de domingo o como aquellos creyentes que solo van a la iglesia cuando hay un bautizo o cuando hay una boda.
o cuando pues es Navidad o es Pascua. Entonces se acuerdan del Señor. No, Él quiere que nosotros nos comprometamos en servir a Dios. Ser más que solamente asistentes. ¿Amén? Que seamos discípulos, que estudiemos su palabra, que nos comprometamos a orar, a asistir a las reuniones, a estar en la iglesia, a predicarle a otros y seguir la caminata. Amén. Ser un diácono, ser un anciano y por ahí adelante. Sabemos que no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser diáconos, pero puedes servir a Dios con tus talentos, con los dones que el Señor te ha dado. Puedes visitar a un hermano, puedes hablarle de Jesús a una persona en la calle, a una persona que está pasando por dificultades, por problemas. Puedes ayudar económicamente o de alguna otra manera.